Hola, gracias por estar aquí en Teleantioquia, gracias por acompañarnos en A Punto. Hoy un tema muy especial. Hace un par de días se celebró en Colombia el Día Nacional de las Lenguas Nativas. En Colombia habitan cerca de 1.700.000 indígenas en 30 de los 32 departamentos del territorio nacional. Las lenguas indígenas se convierten en un instrumento de comunicación, pero también en transmisores de cultura, de la cultura de nuestros pueblos indígenas. Algunas de estas lenguas se han ido perdiendo, han ido desapareciendo, otras quieren volverse a instaurar en cada uno de los pueblos indígenas. Nuestro tema de hoy, las lenguas nativas en Colombia. Bienvenidos a A Punto. El pasado 21 de febrero se conmemoró el Día Internacional de la Lengua Materna y el Día Nacional de las Lenguas Nativas, una celebración mundial que reconoce en las comunidades su capacidad de transmitir tradiciones mediante el buen uso de las lenguas nativas. Este día reconoce el lenguaje como patrimonio inmaterial de las culturas. Colombia es un país que posee una riqueza lingüística particular, producto de los complejos procesos históricos de colonización, esclavitud, migración y mestizaje que dejaron en el país tradiciones lingüísticas que merecen ser preservadas como reconocimiento de la memoria de nuestros pueblos originarios y de aquellos que surgieron de las dinámicas de colonización. En el país se hablan más de 68 lenguas ancestrales, un patrimonio que contiene la sabiduría de los pueblos y que está en peligro de perderse. En Antioquia habitan 3 etnias indígenas tradicionales, los Embera, los Zenú y los Gunadule, conocidos como Cunatule. Y el departamento cuenta con 2 lenguas indígenas, el Tule y el Emberá. A su vez, el Emberá tiene 3 variaciones dialectales, el chamí, catío y dovidá. Por eso se dice Emberá chamí, Emberá catío y Emberá dovidá. En Antioquia existen alrededor de 35.000 indígenas, pertenecientes la gran mayoría a la familia Emberá. Habitan en 31 municipios de las subregiones de Urabá, Occidente, Suroeste, Norte, Bajo Cauca, Nordeste y Magdalena Medio, y se organizan según etnia y subgrupo en 193 comunidades y 51 resguardos. ¿Qué está haciendo la administración departamental por los indígenas antioqueños y de qué manera podemos preservar la riqueza lingüística particular? Esto es A Punto. Patrimonio cultural, patrimonio de comunicación, patrimonio ancestral, esos son las lenguas indígenas. Y hoy tenemos 2 invitados. En primer lugar, quiero saludar a Guzmán Cáizamo. Él es el coordinador de educación de la Organización Indígena de Antioquia. Guzmán, bienvenido a Punto, bienvenido a Teleantioquia. Bien, Chava, Felipe. Chambara ya tuan sida muy bedede en brilla. Y di mun transida mana nempuru de sambuda da jikina me beda en verano na undrua de Antioquia badate mang beda je si mana ome unisida jamara sawan nantrusida mana bia nantrusida ka musida yo bia nantrusida dije hermano Felipe cómo amaneció, hermanos que están aquí presentes, cómo amanecieron. Agradecerles a ustedes por esta invitación y esperamos de que podamos conversar en Emberá Bedea hoy que las lenguas indígenas que hoy en este momento podríamos decir que actualmente está en vía de extinción en muchas comunidades, en muchos territorios, y creo que es urgente establecer una política pública para poder conservar y sobre todo desarrollar en Colombia y en Antioquia, sobre todo, que nosotros creemos que a través de la Organización Indígena Antioquia y en alianza con la Secretaría de Educación Departamental de Antioquia podemos construir una estrategia que nos permita revitalizar y fortalecer las lenguas indígenas en Antioquia. Qué bonito escucharlo hablar en su lengua, qué bonito escuchar esas palabras. A veces no las entendemos, casi siempre no las entendemos, pero es un legado muy bello que usted lleva en su lengua, que usted transmite en cada uno de sus momentos. Guzmán Cáizamo, además de pertenecer a la OIA, de haber sido presidente de la Organización Indígena de los Antioqueños, es licenciado en Administración Educativa, especialista en Desarrollo Social. Además es doctor en Educación y Estudios Interculturales de la Universidad de Antioquia.
Usted pertenece a uno de los pueblos indígenas, usted es Embera Dóvida, aquí tengo una imagen de los Embera Dóvida muy hermosa. Do significa río y vida significa existencia. Sí. ¿Cuántos indígenas puede haber en este momento en el departamento de Antioquia? Hablábamos de cerca de 1.700.000 en Colombia. ¿Cuántos puede haber en Antioquia? Podríamos decir que gracias al movimiento indígena de Antioquia, que aproximadamente hace por ahí 37, 38 que nace, se ha ido asistiendo y apoyando a su forma de vida, a sus planes de vida, para que realmente puedan ir creciendo, no solamente a nivel cultural, sino también a nivel poblacional. Entonces podríamos decir que hoy contamos alrededor de unos 38.000 indígenas en Antioquia. 38.000 indígenas en Antioquia, 1.700.000 en Colombia. En Colombia hay en este momento cerca de, o hay 70 lenguas maternas, el Correcto. castellano, y otras 69, 65 de ellas son indígenas. Algunas han desaparecido y otras quieren volver a renacer. Ahorita vamos a hablar con nuestro secretario de indígenas de Antioquia, que pertenece a la comunidad zenú. Esa lengua zenú desapareció. ¿Cómo desaparece una lengua y cómo volver a revivir una lengua materna, una lengua indígena? Bueno, pues yo en mi calidad de dóvida y sobre todo pues que he tenido la oportunidad de estudiar, me he dado cuenta que una de las barreras que hemos tenido en nuestro proceso de vida ha sido la interferencia del castellano. Es decir, cuando nosotros entramos por primera vez a la escuela, el profesor que encontramos nosotros es el hablante castellano. Sí. Entonces, el profe lo que nos enseña, nos habla y nos enseña es en castellano, ¿verdad? Yo me acuerdo muy bien que la primera profesora que yo tuve fue una monja de las hermanas Laura, y ella me hablaba y yo no la entendía nada. Es decir, incluso para enseñar que la A, la E, la I, la U y el número 1, 2 y 3, no entendíamos nada. Ni ella me entendía, porque yo también le hablaba, le preguntaba yo y tampoco me entendía. Entonces a veces ella se ponía brava y bueno, uno sin saber por qué se ponía brava, era porque había esa barrera lingüística entre ella y uno como indígena originario de ese territorio. Entonces, creo que ese proceso de escolarización, el sistema como llegó en nuestro territorio, fue un sistema que realmente rompió, porque no tuvo en cuenta, o sea, nuestra forma de pensar, de hablar, de sentir y sobre todo de pensar. Eso fue castrando de alguna manera bajo ese modelo de educación que se llevó en nuestro territorio, ¿cierto? Dura esa palabra, la castración, que traen estos otros lenguajes que de pronto se imponen en algunos de los pueblos indígenas. ¿Qué se pierde, Guzmán, cuando desaparece una lengua? ¿Qué se pierde además de una herencia cultural de centenares de años? Mira, nuestra forma de hablar, o sea, las lenguas, en los Embera decimos, de acuerdo a nuestra ley de origen, o sea, la ley de origen es lo mismo nuestro Anconé, que es nuestro Dios, y que nos dejó esa palabra, a través de esa palabra nos dejó la enseñanza y nuestra forma de pensar, actuar y sentir, ¿cierto? Entonces, ahí está la profundidad digamos, el sentido de la vida, ahí está todo en la profundidad del pensar de nosotros. Y entonces, cuando va perdiendo el habla, ¿sí?, va perdiendo todo. No solamente se pierde lo cultural, sino también la parte espiritual, porque allí está toda la explicación desde la palabra, ¿sí?, el significado de los sitios sagrados, los territorios, las lagunas, todo eso está ahí explicado desde la palabra, ¿cierto? Y por lo tanto, en la medida que vamos perdiendo la palabra, en nuestra manera de hablar, vamos perdiendo esa esencia, tanto espiritual, corporal, etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿qué han dicho nuestros mayores? Nuestros mayores
la palabra debe seguir caminando, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cultura camina, porque la cultura recrea permanentemente y por lo tanto entonces, en la medida que los pueblos indígenas caminemos desde la palabra, de la palabra de los mayores, nosotros podemos seguir existiendo como pueblo originario. Pero en la medida cuando vamos perdiendo, ¿sí?, esa palabra, no vamos a caminar en esa ley de origen, en esa palabra, sino que vamos a caminar por otro lado, que es el castellano. Y cuando pasamos a ese lado, digámosles en ese término, es que terminamos hablando, terminamos pensando, terminamos actuando como Japunián, como decimos nosotros. Japunián son ustedes, Sí. ¿sí? Entonces ya nos volvemos Japunián. Entonces, pero ¿cómo se pierde eso? Es que allí donde yo quisiera señalar aquí un asunto muy importante que ha sido la estrategia escolar, que nos obligaron, ¿sí?, a no hablar ni una palabra. Nos obligaron, nos prohibieron, mejor dicho, inclusive nos prohibían usar Shakira, los collares, la pintura, faciales, sí, porque para ellos, sobre todo nosotros quienes nos educamos bajo el modelo escolar de la Iglesia Católica, entonces nos decían que el vestimento, como los collares, la pintura y todo, y el habla, hacía parte que era algo demoníaco, y que por lo tanto ni siquiera nosotros podíamos entrar a la iglesia con nuestros vestimentos. Entonces, las lenguas es lo que nos permite recrear permanentemente nuestra manera de pensar, sentir, hacer, ¿verdad? Entonces, en la medida que entonces vamos perdiendo, y de hecho estamos viviendo esa situación, Felipe, porque es que hay muchas interferencias hoy en el contexto, digámosle, en donde nosotros vivimos. En los territorios, nosotros ya no nos salvamos de todos los megaproyectos, de todos los otros elementos culturales que van llegando, y muchas de nuestras familias están accediendo a eso, ¿cierto? Entonces, la originalidad del aula se está perdiendo ahí fuertemente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ni siquiera la escuela que hoy tenemos no está preocupado de cómo entonces recuperamos. Por eso nosotros hoy hablamos sobre cómo revitalizamos, cómo fortalecemos, cómo recuperamos y cómo empezamos a ponerle funcionalidad nuevamente ese habla que ha sido mágico para nosotros durante muchos siglos. En Antioquia se hablan las lenguas gunadule y embera, y está en proceso de recuperación la lengua zenú. Uno de los indígenas zenú es nuestro secretario de Indígenas, Richard Sierra. Con él hablaremos en un momento, después de esta información comercial, aquí en A Punto. Hoy en A Punto celebramos que en Colombia exista un Día de las Lenguas Nativas, un Día de las Lenguas Indígenas. Y saludamos muy especialmente en este momento a Richard Sierra, que es el gerente indígena de Antioquia. Yo espero que, así como usted, Guzmán, nos saludó en embera, pues Richard nos salude en zenú, esa lengua que se está recuperando. Buenos días, Richard. Buen día, Felipe. No tengo el honor de poder saludarte en la lengua de nuestro pueblo, porque precisamente es un trabajo en que tenemos todo el compromiso de avanzar desde el gobierno departamental. Saludar muy especialmente a Guzmán Caiza Moizarama, un maestro del movimiento indígena de las comunidades, y a todas las personas, a los antioqueños y antioqueñas que nos ven a través de tu programa. Gracias por darle esa relevancia que tienen las lenguas nativas y el compromiso que tenemos también como personas en la protección de nuestra diversidad tan hermosa que tiene Antioquia. Les cuento que Richard Sierra, además de ser un gran líder social y un defensor de los derechos humanos y de los derechos de los indígenas en Colombia, es licenciado en Pedagogía de la Madre Tierra de la Universidad de Antioquia. La Universidad de Antioquia es la única universidad que incorpora conocimientos ancestrales de las comunidades indígenas en esa licenciatura. Y Richard, además de este trabajo desde la gerencia, también ha sido un promotor del cuidado y del respeto de las lenguas indígenas. ¿Cómo ve usted
el regreso de la lengua zenú. ¿Qué tan duro es el trabajo para que regrese la lengua zenú a ser una lengua materna dentro de las comunidades indígenas oficiales que hay en nuestro país? Es un reto que nace incluso desde el mismo pueblo indígena que se da la tarea de reconstruir ese acervo cultural e histórico que ha tenido, que tiene, digamos, en un proceso de pérdida o que ha perdido. El pueblo zenú es una población que habita la zona del norte del departamento, lo que es el Bajo Cauca y el Urabá Norte, y ha sido históricamente una zona de ingreso de la colonización en su momento, y todo el mestizaje que se generó llevó a la pérdida sistemática de la lengua materna. Sin embargo, algunas expresiones de las comunidades indígenas y unas decisiones también autónomas en reconstruir ese acervo cultural e histórico se han estado generando diálogos, trabajos y digamos, ir construyendo o hilando palabras, expresiones que siguen estando en el lenguaje de algunos mayores. Es un reto, es un trabajo que hay que hacer desde las bases, desde las comunidades. Es un sueño también para nosotros los jóvenes que crecimos en el movimiento indígena reivindicando una identidad, digamos, en contracorriente. Recuerden que la Constitución del 91 reconoció esa diversidad étnica y cultural de la nación, y eso permitió precisamente que muchos pueblos que aún conservamos memoria y organización social nos pudiésemos agrupar, reorganizar alrededor de esa defensa de esa identidad. Por eso también desde la Gobernación de Antioquia nuestro especial énfasis en traducir nuestros programas, nuestras líneas de trabajo con las comunidades indígenas. Ahí tenemos Yanibaita, tenemos Zombía, que es Buen Corazón. Son programas que están dentro de nuestro plan de desarrollo y son lenguas indígenas que existen en el departamento. La mejor manera de reconocer las lenguas indígenas es visibilizarlas y hablar en esa relación institucional desde las lenguas maternas. Por eso queremos seguir fortaleciendo y acompañando a nuestras comunidades que aún conservan su lengua ancestral. Pregunta para los dos. En primer término, para Guzmán. ¿Están en riesgo las lenguas gunadule y embera en Antioquia? La pregunta es para usted y después me responde Richard. ¿Qué va a hacer la gobernación de Antioquia, la gerencia indígena de Antioquia, por cuidar nuestras lenguas y por volver a tener la lengua zenú? Adelante, Guzmán. Yo diría sí estamos en riesgo. ¿Por qué? Porque, digamos, el avance de las tecnologías, de la visión capunía, todos los días está llegando a nuestro territorio y está, digámosle, poniendo barreras a que los pueblos podamos adelantar o desarrollar nuestros propios planes de vida. Dentro del plan de vida, el asunto fundamental es las lenguas. Había que replantear muchas cosas al interior, digámosle, de la propuesta de planes de vida que hoy los pueblos estamos desarrollando y construyendo. Y el punto central, pues yo lo he planteado siempre, de que si no miramos de cómo fortalecemos nuestro pensamiento, ¿sí? Y nuestra forma de ver la cultura, las lenguas, ¿sí? Y sobre todo, es decir, cómo vemos el mundo, ¿sí? Y eso cómo vemos el mundo tiene que estar relacionado al territorio, ¿sí? Al río, a los montes, a todo eso, y eso es lo que nos fundamenta nuestra existencia, ¿verdad? Entonces, sin embargo, el sistema escolar que nosotros tanto exigimos y tanto hemos solicitado a que realmente desarrollemos un modelo pedagógico que permita crecer, fortaleciendo tanto la lengua nativa como también el castellano, porque tampoco nosotros no podemos desconocer que somos un mundo, una isla, una cultura por allá como un cristal, no, sino que estamos en una relación constante con otras culturas. Entonces, ¿cómo protegemos en una relación de eso, cierto? Entonces, una de las estrategias debe ser la educación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entonces a través de este tipo de programas como Teleantioquia, otros programas, que primero hay que visibilizar, hay que contarle a la gente que realmente estamos en vías de extensión, ¿cierto? Y como le decía yo ahorita,
morir la palabra, o decir, acabar con la palabra, con nuestra forma de habla, pues es morir totalmente nuestra cultura, ¿cierto? Sí. Y por lo tanto, entonces hay que protegerla, esa cultura, hay que protegerle la lengua nativa sobre todo, yo pienso, es que nuestros mayores y mayoras sean como la base que nos permitan revitalizar y recuperar esa habla de ancestralidad, esa espiritualidad, todo eso que tiene que ver con la vida misma de los pueblos de cada pueblo en este momento. Secretario, ¿y el compromiso de la institucionalidad para cuidar y fortalecer las lenguas? Hay una gran responsabilidad de parte de la institucionalidad en esta conservación de las lenguas maternas, de las lenguas nativas, de los pueblos indígenas. Una responsabilidad que tiene que ver con la manera en que lleva la oferta institucional a los territorios y comunidades. ¿Qué quiero decir con esto? La lengua indígena no se puede ver como un obstáculo para acceder o para ser atendido por la institucionalidad. Eso implica que toda oferta institucional, sea de la entidad que sea, debe incluir, cuando se vaya a ir a una comunidad o a interactuar con una comunidad, el servicio o la traducción o la interpretación de la lengua por respeto mismo a esa parcialidad. Si yo quiero que me entiendan y quiero entender, debo tener esa interlocución que debe estar acorde a esa parcialidad o comunidad. Creo que, y coincido con Guzmán Cayzamo, que efectivamente hay un alto riesgo de pérdida de las lenguas maternas. Ya los zenúes hemos sufrido de eso, venimos en un camino en que perdimos la lengua por la asimilación, por la globalización misma, por la llegada de un montón de cosas a los territorios. Pero también hay que ver las tecnologías como una oportunidad, y ahí tenemos que ver con las redes sociales, con todo el tema de internet, y poder llevar estas lenguas a otros mecanismos, a plataformas, a desarrollo de aplicaciones que permitan la traducción, que permitan la interacción incluso de los jóvenes indígenas en este tipo de procesos. Entonces, sí estamos en riesgo, creo que tenemos oportunidades aún, que si los gobiernos seguimos haciendo énfasis en la traducción, en el diálogo desde la lengua de los pueblos y no imponiéndonos y haciéndolo, obligándolos de alguna manera a que dejen de hablar para que el Estado los escuche, creo que si cambiamos ese chip y nosotros nos ponemos al servicio con toda la disposición para traducir, para entender y para hacernos entender, creo que esto puede recuperarse, mantenerse y fortalecerse. En Teleantioquia estamos comprometidos con nuestros pueblos indígenas por su cuidado. Con mucha responsabilidad tenemos cada una de las informaciones que emitimos acerca de ustedes. Tenemos un programa muy bonito que se llama Sovía, de buen corazón, donde hemos conocido las historias de muchos de los indígenas que habitan en nuestro departamento. Los apreciamos, los queremos, los valoramos, los cuidamos. Muchas gracias, Guzmán, por haber estado en A Punto, por haber estado en Teleantioquia. Bueno, gracias a ustedes por permitirme llegar a este escenario, a este espacio para contarle a ustedes de que las lenguas indígenas de Antioquia realmente están en vías de extinción. Gerente indígena de Antioquia, Richard Sierra, muchas gracias por estar en A Punto. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Vamos a seguir impulsando esa interpretación, producción y protección de las lenguas maternas en Antioquia. Y en Teleantioquia usted puede ver también Sovía, de buen corazón, nuestros indígenas en la pantalla del canal de los antioqueños. Gracias por estar en A Punto.